Usted está disfrutando de la programación exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51 HD, televisión más cerca. Buenos días República Dominicana, buenos días Santo Domingo, ya está en el aire la revista informativa Matinal 51, hoy es lunes 13 señores, lunes 13, llegando ya a la primera mitad del mes de julio, un calor señores infernal durante todo este fin de semana. La temperatura, no la sensación térmica, la temperatura alcanzando, bordeando los 34, 35, 36 y la sensación térmica hasta en 41 grados, señores. Definitivamente hay que mantenerse, como dicen, por la sombrita, con lentitud, para poder enfrentar esta ola de calor. Estamos con ustedes ya en esta revista informativa, que es del grupo Burgos Multimedio, donde pues estaremos compartiendo muchas informaciones que tenemos tanto en el ámbito local como internacional. Hay que decir que en el plano local ya el presidente anunció consenso y que el tema del Código Penal, pues habrá de hacerse los cambios para promulgarlo y ponerlo en vigor el próximo 3 de agosto. Lo que ha cuestionado mucha gente es que en esta ocasión el consenso, o quienes se sentaron para dialogar, fueron los influencers. Y esa categoría, usted pudiera ver, bueno, hay uno de los diarios, prácticamente todos han hecho juicio en función de que los gremios que tienen que ver con, digamos, la prensa, sobre todo por aquello de que se hizo bastante. Antes de la aprobación del Código Penal, el tema era las tres causales. Después de aprobado, el tema es el Código Mordaza y el tema de la prensa. Y resulta que no estuvo el presidente de la Asociación de Prensa, no estuvo el Colegio de Periodistas, no estuvo, digamos, radiodifusores, Adora, en fin, los directores de medios. No, señores, los influencers, que definitivamente darle una categoría de mediador respecto al tema del Estado a gente que definitivamente han alcanzado su notoriedad a través del atajo, a través de la comunicación insolente, a través de la presión, inclusive los sometidos por chantaje en los últimos años, devienen precisamente de ese litoral de la comunidad. Como dice un trabajo que publica precisamente hoy, creo que el Diario Libre, la verdad es que a veces se es mala consejera porque cría cuervo y te sacarán los ojos. Popularidad, incidencia, no es calidad, no es mérito. Una cosa es la notoriedad y otra es la calidad y probidad, porque definitivamente cuando se media frente al Estado,
se supone que definitivamente el gobernante ha tomado como interlocutor de la sociedad a ese puente o a ese vehículo, y definitivamente la experiencia hasta hoy, ojalá se reivindique, no es definitivamente la mejor. Así las cosas, Jenny Berenice se opone a retrasar la entrada en vigor del Código Penal. Estas otras informaciones le estaremos compartiendo a lo largo. Vamos a iniciar, como de costumbre, con el pie derecho. En una de las informaciones, Irán ataca objetivos de aliados de Estados Unidos, misiles y drones contra bases militares norteamericanas. Siempre tengo que venir con la misma letanía. Fíjense que durante todo este fin de semana, definitivamente Donald Trump había declarado que la paciencia se le había agotado, inclusive lo hizo en una reunión con la OTAN, y que definitivamente ya no creía en, el diálogo frente a Irán, porque lo que estaba era buscando, oxigenarse, dar tiempo a los fines de recuperarse, y que iban a ser implacables, porque definitivamente la superioridad entre uno y otro ocurrió. Y Trump no solamente lo declaró, Trump se fue de la palabra a los hechos, y el propio Israel, que definitivamente todo el mundo sabe que está por otro lado, precisamente enfrentando a Hezbollah, sin embargo, también enfiló los cañones, y este fin de semana, una de las, terminales petroleras fue sacudida, bombardeada, de manera inclemente por Israel, pero ya Estados Unidos había hecho lo propio, y aquí destaca el amarillismo, que Irán ataca objetivos de aliados en Estados Unidos. Pero por Dios, si la realidad es que definitivamente, y siento, le puede pesar, la única forma, hay, regímenes, gobiernos sordos, ciegos y mudos, que definitivamente la vía de la diplomacia es la vía expedita para el que ve, para el que oye, para el que escucha y para el que habla. Pero si usted ni habla, y cuando habla es de confrontación, si usted no ve, no tiene, contemplación, la vía diplomática lamentablemente no lo es, sino doblegar hasta una necesidad de rendimiento para definitivamente, dar solución a ese tema internacional. Así las cosas. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro, que está encarcelado, o en Venezuela, también veo crítica en este caso del New York Times, por la incidencia que tiene precisamente el secretario de Estado norteamericano, y el de New York Times destaca: el secretario de Estado se convirtió en un interlocutor con influencia sobre el gobierno venezolano, y en particular sobre la presidenta Delcy Rodríguez. Dice que es una marioneta de Rubio. Eso dice el de New York Times. Señores, una coherencia que tiene el amarillismo, porque le produce rabia que no se quedan, sus apetencias o simpatía no se identifican con lo que ellos, a través de ese relato, quieren manipular. Y definitivamente yo pienso que un elemento interesante que ha ocurrido con la apertura de las redes sociales, porque no todo es, bueno absolutamente, ni todo es malo absolutamente. De los elementos interesantes que ha producido las redes sociales en el mundo, bueno, desde, este impulso, es la democratización de la información y el rompimiento con el relato fático, porque aquí
los medios de comunicación te daban una visión y te construían el relato. Sin embargo, ahora, como las redes sociales no están sometidas a ningún, digamos, relato de prensa, pues definitivamente yo pienso que eso ha servido de contrapeso, porque ya no es lo que digan la prensa de la comunidad internacional, del New York Times, nada, no es ese CNN, no. Ahora, con la participación y apertura de las redes sociales, se acabó, digamos, ese monopolio irritante de construir el relato, como dice la canción, a mi manera. Vámonos a hacer nuestra primera pausa, vamos a regresar con el clima de Francisco Holguín, que señores, este fin de semana hace un calor infernal. Bienvenidos todos a la revista informativa Al Matinal 51. Es lunes 13 de julio del año 2026. Como siempre, su meteorólogo tempranito con este pronóstico meteorológico para que usted al salir de su casa conozca cómo estarán las condiciones de este día, lo que va a pasar en el transcurso de la mañana, lo que tenemos para esta tarde, que quiero decirle que hay zonas del país donde usted tendrá que agarrar el paraguas porque se van a presentar aguaceros y hasta el momento esos aguaceros también estarán presentes en sectores del Gran Santo Domingo. Así que acompáñame en estos minutos y te pido que te suscribas al canal para que sigamos creciendo los hombres y mujeres resilientes. Ya solo nos faltan 600 personas para completar 1000 personas más y seguir avanzando hacia los 400,000 suscriptores, que es lo que queremos al finalizar este año. Pero antes quiero decirle a toda mi gente de La Romana y al periodista comunicador Giovanni Medina que nosotros estaremos por allí. Esto es parte de lo que Giovanni Medina está llevando a cabo como esa parte social desde su plataforma, desde su programa. Estaremos haciendo una conferencia, señores, de cómo debe prepararse La Romana para esta temporada ciclónica, el fenómeno del Niño y todo lo que esto trae. La Romana está en el Caribe, en la ruta de los huracanes, como está la República Dominicana, ha sido impactada por ciclones y es importante que tanto los medios de comunicación, el empresariado, la parte política, los tomadores de decisiones aprovechen esta conferencia que estaremos dando allí. Ya eso está bastante avanzado, así que póngase en contacto con Giovanni Medina porque yo sé que él le va a indicar a usted dónde será ese lugar y sobre todo la hora que se estará presentando. Yo, como facilitador, estaría allí el 18 junto a esos emprendedores, tomadores de decisiones, políticos, periodistas de allí de La Romana. Así que ya lo saben. Señores, en este día, miren ustedes cómo amanecemos con un ambiente meteorológico a nivel de la cuenca del Atlántico, el Caribe, Golfo de México totalmente tranquilo. Aquí se observa mucha nubosidad en esta parte de lo que es el Caribe central. Tenemos el eje de la onda que ya se ubica en esta zona. Está dejando muchas lluvias hoy en Panamá, en el Caribe colombiano. Así que muy atentos todo el que viaje a Panamá porque está lloviendo bastante ahí en el aeropuerto de Panamá. Muchas lluvias, según pude observar esta mañana en el Métar, bastante actividad lluviosa. Venezuela tiene buen ambiente en esta zona cero, en esta parte. La Florida y el sur de los Estados Unidos, con algunos aguaceros muy dispersos. Ya esta onda cruzó hacia la parte del Pacífico y desde el este, mire cómo está el Atlántico medio, la zona de convergencia tropical. Vamos a esperar a ver lo que puede pasar en los próximos días, porque por el momento no se ve absolutamente nada.
Como siempre, nosotros tratamos de aportarle a nuestros hermanos venezolanos que están en recuperación. Será larga la recuperación, pero siempre esos venezolanos que están en mi país, que están en otro país del mundo, pues quiero decirle que para la zona cero, la zona de mayor impacto de los terremotos, las condiciones son de algo de nubes hoy en la mañana, pero muy pocas lluvias para el aeropuerto Marquetía, esa parte de Caracas, como también la zona de La Guaira. Ahí se ve algo de nubosidad, pero con muy pocas lluvias en el día de hoy. Aquí están los datos astronómicos. La salida y puesta del sol, 6:12, saldrá el sol, supuesta a las 7:20. La luna está en fase menguante, solo tiene ya un 3% de superficie iluminada, saldrá a las 5:04 y supuesta a las 18:57, o sea, las 6:57. Aquí podemos observar nosotros el análisis de superficie. Las altas presiones dominan toda esta zona y aquí se puede ver la isobara, lo que yo le indicaba en el día de ayer. Mire dónde está la onda en el día de hoy. La única onda que tenemos en ruta es esta. Entonces, hoy, pues esa isobara, al estar así, tiene en esta parte que cruzar el viento. Entonces, en ese impulso va a llegar humedad a la República Dominicana. Pero además, en altura también tenemos una circulación ciclónica en esta parte de Cuba, que desde ahí habrá divergencia sobre la República Dominicana y eso es lo que va a aportar la inestabilidad para que se generen las lluvias. Y precisamente, miren ustedes cómo estamos. Esto es polvo. El polvo domina. Usted se da cuenta que aquí está la parte de ese vacío, obedece a la humedad de la onda. Donde hay humedad, pues no hay polvo. Pero el polvo hoy no está en alta concentración. Al no estar en alta concentración y usted tener las condiciones que le estoy indicando en superficie, humedad, en altura, esas condiciones, se van a presentar estos aguaceros. Pero usted se da cuenta que solamente es hoy, porque después que sale el luz, mire, tiene ahí ese color, ahí llega la humedad, pero después lo que viene mucho aire seco. O sea, que las únicas lluvias de importancia que vamos a tener nosotros son las que se van a presentar este lunes aquí en el país. Y usted se da cuenta aquí, en esta imagen del agua precipitable, cómo sale cuando inicia. Usted se da cuenta que tenemos humedad que llega a nosotros, cruza, se aleja y lo que viene es la parte azul, que es un área seca. Por eso es que en el día de hoy vamos a tener estos aguaceros. Ahora, ¿qué es lo que va a aportar para que se generen esas lluvias? Viene la circulación ciclónica, donde se encuentra vientos que giran contrario a la manecilla del reloj. Entonces, desde ahí, ese impulso, el viento que viene en esta dirección, en superficie, es atrapado por estos vientos en altura, llegan hasta República Dominicana. La interacción con la orografía, la humedad, el calor, todo esto se va a combinar. Entonces, vamos a tener aguaceros en el día de hoy. Entonces, ya usted se da cuenta que estas son las condiciones que van a generar las precipitaciones de este día. Si usted observa la imagen satelital temprano, observa que el viento está del sur hacia el norte por la circulación ciclónica que ya le he indicado, pero no hay nada significativo a esta hora en la mañana, tampoco para Puerto Rico. Si observamos justamente esta imagen, estos son nubes altas, nubes cirros, o sea, que hoy en la mañana usted va a observar un cielo algo nublado, al amanecer, algo nublado en sectores costeros del Caribe, hacia el centro del país, pero estas nubes no tienen precipitaciones para que se generen lluvias significativas, son nubes altas. Por eso que los radares, como usted se da cuenta, ninguno de ellos le muestran a usted ecos precipitables. Entonces, con esas condiciones que ya le he dicho a ustedes, ¿qué va a pasar esta tarde? Atentos, porque para el Gran Santo Domingo hay condiciones de aguaceros y algunas tormentas eléctricas. También para la zona de Monte Plata, aquí en la zona de Mamatingó, Don Juan, Los Botados, Chirino, esa zona, se esperan algunos aguaceros. En Sánchez Ramírez, atención mi gente en Cebicos, está muy seco en esa zona, pero hay condiciones de algunos aguaceros en el día de hoy. También en la parte de Monseñor Noel, aquí en La Vega, no se descartan unos con otros aguaceros. En sectores al sur de Santiago, no se descartan precipitaciones. También se espera que en la zona de Dajabón, Santiago Rodríguez, aquí en la zona de San Juan de la Maguana, Elías Piña, Bani, Campero Santana, se presenten precipitaciones. En Barahona por igual, también algunas lluvias. En Haití se esperan las mayores precipitaciones porque la circulación ciclónica que se manifiesta en altura y también en esta zona, usted se da cuenta que hay una circulación
ahí en superficie. Eso favorece para que Haití tenga muchas lluvias en la zona de Cabo Haitiano, en Puerto Príncipe, en Hinche, en Gonavíe. Se estarán presentando precipitaciones significativas. Ya el este de la República Dominicana, lo que es la Romana, San Pedro de Macorís, la zona también de la provincia de la Altagracia, el Ceibo, Atomayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, para esta zona no hay condiciones de lluvias, para que usted no diga, ¿y para nosotros qué tenemos? No, no hay condiciones de lluvias, e incluso en la capital no lloverá en toda parte, son algunos chubascos que se van a presentar porque el calor es lo que va a seguir predominando. Puerto Rico no tendrá precipitaciones en el día de hoy, algunos chubascos se pueden presentar por la energía que hay, pero nada significativo. Las precipitaciones estarán, la más significativa, en la zona fronteriza de República Dominicana, donde Dajabón, algunos sectores aquí de Montecristi, la Mata de Santa Cruz, Canachapetón, esa zona de límite, que es el límite ahí entre Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Montecristi, ahí se pueden presentar algunos aguaceros. Pero de esa manera nosotros iniciamos esta semana laboral, no hay condiciones de grandes lluvias, tampoco se espera que durante la semana se presenten grandes precipitaciones, las condiciones marítimas estarán buenas durante toda la semana para el que pesca, para el turoperador, así que lo que bien usted sabe hacer en el mar, hágalo porque usted no tendrá ningún tipo de inconveniente. Recordarle que paso al mediodía para ver si se mantienen estas condiciones de aguacero esta tarde. Ese pronóstico que le hago directo, sin los análisis, y también en la tardecita traigo la actualización del tiempo atmosférico. No olvide suscribirse, activar las notificaciones para que cada contenido que yo haga a usted le llegue. Así que gracias y que tenga un maravilloso y excelente y buen inicio de semana laboral. No olvide que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios no deja justo en vergüenza. Buenos días. Señores, el Congreso Nacional se ha puesto la pila, como dicen. En el conteo regresivo, la presente legislatura concluye el próximo 26 de este mes de julio, si el presidente de la República no, digamos, hace una prórroga a los fines de concluir con los temas pendientes, que sobresalen el Código Penal, que parece ser que ya hay consenso y que definitivamente el presidente de la República señaló que independientemente de que están en estudio con comisiones especiales, el mismo será aprobado inmediatamente concluya el vacatio legis, que concluye el próximo 3 de agosto. Lo propio frente a temas no menos importantes, como es el que tiene que ver con el Código Laboral. Se han puesto la pila, están impulsando que definitivamente cuando concluya la legislatura también sea promulgado el necesario Código Penal. Y definitivamente un tema que fue promovido de manera acelerada como consecuencia de un revés, un joven de 19 años, ultimado por la Policía Nacional, pues también se dan los detalles para aprobar la reforma policial. En la misma se incluye la obligatoriedad de tener cámaras a los agentes, inclusive se castigará de manera severa, profundizar el castigo, digamos, disciplinario, la oportunidad que tienen los ciudadanos de poder firmar sin obstrucción por parte de las policías cualquier hecho o acción policial. En fin, hay un aceleramiento en el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, a los fines de que estas iniciativas legales necesarias para el fortalecimiento institucional
sean aprobadas. Ojalá que la prisa no, digamos, produzca lo que suele ocurrir, que cuando usted sale muy despacio, debe de volverse a buscar porque algo importante se le queda. Definitivamente son necesarias estas iniciativas legales, pero acuñando otro refrán, vísteme despacio, que voy deprisa. Ese es mi punto de vista. Bien, señores, continuamos con ustedes en esta presentación en la mañana de este lunes 13. Buenos días, Damián. Buenos días, buenos días. Buenos Dime días a ver. a los amables televidentes en este día caluroso por demás. Así es. Que cuando vengo de Boca Chica, toda la costa, Sí. nubarrón, la gente cree que va a llover, nada, Sí, todo lo contrario. sí. Tú El arropamiento, el vestido del polvo del Sahara. Se me ocurre así pensar, Damián. Damián, tú sabes que en tu juventud, en tu primera juventud, Ey, estaba muy de moda el tema de la serenata, ¿verdad? Con guitarra, pero muy en boga el declamador o el que dedicaba la serenata, que siempre era un tipo con una voz como la suya, que articulara correctamente. Y entonces, porque tú escuchabas, en esta noche clara y oscura, de estrellada, usted no participó de ella, usted no era por el... supuesto, ese era el modelo, no solamente con la voz y la guitarra también. Correcto. Y era el modelo y el intercambio epistolar, toda esa refinación de enamorarse, correcto. Eso es bellísimo. Oye, cualquiera no acepta una serenata de madrugada. Bueno, es que... Ni la acepta ni la da. Ni la da, no. Tiene que ser muy indecente, porque Sí. oye, todo el mundo vive hoy arropado con un valladar de seguridad para evitar el mal tiempo. Claro. Bueno, el modelo inclusive del el crecimiento vertical también ha sido un óbice para las regionales, porque usted no puede, sí. a un 14º piso, de que una serenata desde abajo. Pero era una fascinación, eso era una fascinación. Ahí está toda la memoria de eso, que se Sí, escribe claro. siempre, ese intercambio epistolar. Juan ¿no? Gívere, Juan Gívere, inclusive claro. llegó a grabar canciones colocándole sí, su voz. su voz, Era exactamente. el declamador por Por excelencia. excelencia. Juan Gívere, alto, puertoplateño. Sí, sí, sí. Y el sí. otro, el mago de la media voz. Ángel Loco. Ángel Loco. Ángel Loco, era un compositor Esa terrible. memoria está buena. Está comiendo zanahoria. Vamos, ¿cuál es el pensamiento de hoy? Pensamiento de hoy. Espera a que el todo se asiente y el agua corra clara. Permanece quieto hasta que la acción correcta surja. Filósofo chino, Lao Tse. Lao Tse, así es. Espera, Espera que el todo se asiente y el agua corra clara. Permanezca quieto hasta que la acción correcta surja. La paciencia. La paciencia es madre del éxito. El éxito, correcto. Cosa Siempre, extraordinaria. sí, siempre recuerdo. ¿Qué se necesita para el éxito? No recuerdo el autor, pero sé que era una biografía en inglés, porque él contestó diciendo patient, Ya. many patient, Many paciencia, Paciencia, mucha paciencia. paciencia. Claro, es una cosa extraordinaria y le das como seguridad al hombre y a la mujer, tener paciencia. Un gobernante, por ejemplo, tiene que tener esas condiciones. Paciencia y se le agrega, si se quiere, moderación y todos esos elementos intangibles, pero que son, mira, lo de Chávez no era juego. No, aunque hay siempre las poesías, el arte,
en Rebeldía hay una poesía, no sé si tú la conoces, me llega una de las estrofas que decía, paciencia, paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Lo mataron, correctamente. Balaguer tenía esa característica por la edad, su condición de sordo, ciego y mudo, aunque en una oportunidad o muchas oportunidades daba el puño en la mesa y tenía la reacción, señor presidente, ¿por qué usted no se ha casado? Sí. Para levantarme en cualquiera de los lados de la cama. A mí me dijo, y voy a pecar, ya partió uno de los locutores del presidente Balaguer, cerca de él, que no es Giorgi Rodríguez. No es Giorgi, buen amigo Giorgi, no es Giorgi. Y me decía, fue presidente del colegio de locutores, uno de los presidentes del colegio de locutores, y me dijo, él trabajaba que a Balaguer se conocía cuando estaba de buen humor o no, inclusive por el sombrero. Dice, cuando Balaguer colocaba el sombrero en el escritorio, yo le decía a los amigos, no entre, que no está en la suya. Bueno, que no solamente Balaguer, hay mucha gente que tienen una presentación anímica diaria que la gente rechaza. Creo que esa es de las virtudes que tiene que aprender el hombre, no importa la condición, puede ser abogado, puede ser político, puede ser legislador, puede ser empresario, tiene que tener una condición. Hoy claro, la paciencia y las condiciones anímicas, esa buena vibra, claro, es un factor que ayuda a la productividad. No, pero que definitivamente es más, solamente... el látigo no puede ser la alternativa. Fíjate que la razón, el sentido lógico lo doblega la impaciencia. Por supuesto. Fíjate que inclusive, bueno, hay un texto bíblico que dice que en la ira, que la falta de esa paciencia, claro, y que la no ira, obra la inteligencia. Que la ira la llevaron a una de las columnas del infierno. La ira. Sí. O raíz de todos los males. Es esa. La ira, bueno, habla de la lengua, la virtud. Claro. Dice la virtud de la lengua. Claro. Pero que esa misma, mal articulado, mal usada, enciende bosque y lo que hace que destruir. Pero bueno, Jenny Berenice dice que se opone a retrasar la entrada en vigor del Código Penal. La Procuradora General de la República se opone a la posposición de la entrada en vigor del nuevo Código Penal en la fecha establecida, al asegurar este domingo pasado que posponerlo solo favorecería la criminalidad debido a que la pieza actual, según explicó, está obsoleta. Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos desde el año 1884 está obsoleto para tipificar crímenes del 2026, indicó Reynoso en una publicación en su cuenta de X. Asimismo, pidió a los diversos sectores que se han pronunciado al respecto que piensen en el bien del país. Los fiscales, jueces, abogados, sabemos las dificultades asociadas a tener que investigar y procesar la criminalidad del siglo XXI, con un código que se remonta a 1884, al siglo XIX, y que en sus primeros años reguló la relación de una sociedad más cercana a una realidad rural y totalmente ajena al crimen organizado que enfrentamos hoy en día, y que además se ve profundamente impactada por la revolución tecnológica, señaló la procuradora. Sus declaraciones surgen en un momento en que el Código Penal se ha mantenido en el debate nacional debido a que diversos sectores abogan por la modificación de varios de sus artículos, entre ellos la penalidad por difamación, la responsabilidad por negligencia médica, los derechos reproductivos, la responsabilidad penal, la injuria y la no discriminación. La pieza legislativa está prevista para entrar en vigencia el próximo 3 de agosto. Sin embargo, por inconformidades de la sociedad civil
y de los sectores políticos, jurídicos y médicos, el Congreso Nacional decidió crear una comisión especial que estudiará algunos artículos de la ley, aunque Pacheco informó que definitivamente, aún con la comisión, se va a promulgar, va a entrar en vigencia, como establece el Paquete Legis, o sea, el próximo 3 de agosto. Bueno, por otra parte, el Senado aprueba en segunda lectura el proyecto para regular los juegos de azar. El Senado de la República aprobó este viernes en segunda lectura el proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana con el objetivo de establecer un marco legal para la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas y jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades de apuestas en el país. La iniciativa busca ordenar la industria de los juegos de azar mediante normas aplicables a las diferentes modalidades de apuestas, tanto presenciales como en línea, además de fortalecer los mecanismos de control sobre este sector. Entre sus principales objetivos figura prevenir la participación de menores de edad en plataformas de apuestas digitales a través de sistemas robustos de verificación de identidad, así como establecer disposiciones estrictas sobre la publicidad de estos servicios y requisitos específicos relacionados con los objetos de apuestas. El informe favorable fue presentado en una sesión anterior ante el Pleno por el senador de la provincia de Bauruco, Guillermo Lama, quien solicitó su inclusión en el orden del día de la sesión. La pieza legislativa fue aprobada con 25 votos favorables de los 28 senadores presentes y ahora deberá agotar el trámite correspondiente para continuar su proceso legislativo. El proyecto de ley señala en su primer considerando que la industria de los juegos de azar en la República Dominicana ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años en todas sus modalidades, incluyendo casinos, bancas de lotería, bancas deportivas y plataformas de apuestas en línea. Mira, por otra parte, el presidente de la República reafirma apoyo a unidad antifraude para fortalecer, señala, los controles sobre los recursos públicos. Abinader reafirmó su respaldo al fortalecimiento de la unidad antifraude de la Contraloría General de la República como parte de las acciones dirigidas a reforzar los controles, la transparencia y la prevención de irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Durante una visita a la Contraloría, el mandatario conoció la nueva estructura organizacional de la unidad antifraude diseñada para ampliar las capacidades de prevención, detención e investigación de posibles irregularidades en la administración pública. En el recorrido por las instalaciones, Abinader recibió una presentación sobre la evolución de la dependencia, los resultados obtenidos desde su creación y las nuevas herramientas implementadas en áreas como análisis de información, gestión de riesgos, monitoreo, investigación y coordinación interinstitucional. El Contralor General de la República, Geraldo Espinosa, explicó que la nueva organización busca fortalecer la capacidad operativa de la unidad antifraude y permitir una mayor coordinación en los procesos de investigación. Espinosa atribuyó los avances alcanzados al respaldo del presidente Abinader y destacó que el fortalecimiento institucional forma parte de las iniciativas enfocadas en promover la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado. Bueno, así las cosas, señores, muchas informaciones que estaremos compartiendo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque queda el complemento, o sea, el resto del contenido de esta revista informativa Matinal 51.
Damián, se recrudeció prácticamente el tema con Estados Unidos, Irán, Israel. Perfecto. Y la volatilidad en los combustibles también comenzó a registrarse, porque tú recuerdas que cuando se lanzó la apertura de La Paz, empezó a descender los precios de los combustibles, que fue previo a la semana en que el gobierno dominicano había, digamos, decidido, cuando estaba en alza, congelar los precios por 3 meses para asumir. Sin embargo, ahí vino la variable, comenzaron a descender, la gente a solicitarle al gobierno que bajara los combustibles. Pero mira, un gobierno que hay que decir o coge presión o escucha. Yo quiero hacer un híbrido de ambas cosas, ¿verdad? La presión es valedera, pero también escucha. Claro, eso tiene... Y tiene sentido. Un elemento de equilibrio y es una manifestación de gobernar y de interpretar los hechos, la realidad. O sea, no puede ser absoluta la felicidad de una nación. Y entonces, en esa medida, que por cierto hay que agregar ahí un elemento positivo que se nos ha pasado, es la Junta Central Electoral, 2 millones en 3 meses, 12 de abril al 12 de julio, 2 millones en la Romana, en un acto de presentación. Uno en buena matemática o aritmética, son una especie de 666,000 mensual, pero los cedulados. Te digo, conjuntamente con ese, digamos, con esa información de que los trabajos van muy bien, también hay que anotar, Damián, lo que tiene que ver con la calidad del producto. Tú sabes que la cédula de identidad nuestra ocupa los primeros lugares en, digamos, carnet institucional. Claro. Es válido, o sea, la seguridad contenida en el mismo llena los estándares de calidad a nivel internacional. Y eso hay que decirlo porque tú sabes que mucha gente se quejó porque no tiene un color, no es a colores, pero tampoco es blanco y negro, sino que tiene la identidad propia para que no pueda ser plagiado. Fíjate que lo comentamos con el funcionario que vino aquí de pasaportes, que se asociaban esos dos documentos y hacían una especie de tándem de la seguridad de la identidad en función del documento, en una era donde hay no solamente los fake news, hay graves problemas de ciberseguridad y de hackeo y de todos los elementos. Bueno, la cédula, que tiene, por cierto, por demás, lo que he visto, la satisfacción de la gente, mimando el documento a 20 años, y el color, aunque no es ni blanco ni negro, tiene como un elemento agradable a la vista del ciudadano. Él dice que los colores estándar de los documentos más seguros. De manera que, bueno, el gobierno baja el GLP y los combustibles regulares. Esto fue este fin de semana. Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio informó que se realizaron bajas de 3 en los precios de la gasolina y el gasoil regular, y de 2 pesos en el GLP para la semana del 11 al 17 de julio 2026. Que es la presente semana con esta reducción. Correcto. Y por segunda semana consecutiva, la gasolina regular y el gasoil regular acumulan una baja de 8 pesos. Esta disposición está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables, por ser los combustibles regulares y el GLP los más utilizados por el transporte de carga y pasajeros, así como por los hogares dominicanos. Sin embargo, se mantienen sin variación la gasolina premium, el gasoil óptimo y el gas natural. Para estas reducciones de precios, el gobierno ha destinado un subsidio de $500
23.7 millones de pesos para esta semana, habiendo destinado ya 21.323 millones en lo que va de año. Oye, una suma. Sí, muy interesante. Mira, yo creo que una iniciativa por parte del gobierno respecto al tema del transporte tiene que ver con la unificación de los precios. Yo pienso que eso tiene una connotación mucho más trascendente en términos de reorganizar y de ir, digamos, construyendo una cultura en el uso del transporte. Pone a prueba tarifa integrada. Que por cierto, decíamos en off, perdóname, sí. Decíamos en off, y tú eres que tiene la experiencia de que tiene un equivalente organizativo al modelo de transportación norteamericano. Correcto. No con exactitud ni aplatanado, claro, como lo tenemos nosotros. No, pero muy dominicano. Muy dominicano y un elemento, una manifestación de organización, disciplina. Claro. Esto permitirá combinar el metro, el teleférico y los autobuses con un solo pago. La empresa metropolitana de transporte inició este sábado pasado un periodo de pruebas para la implementación de la tarifa integrada del sistema de transporte masivo, una medida que permitirá a los pasajeros trasladarse entre el metro, el teleférico y los corredores de autobuses utilizando un solo pago. Durante la fase piloto, los usuarios podrán realizar transbordos entre estos tres servicios dentro de un periodo de 90 minutos pagando 35 pesos, lo que representa un ahorro para quienes emplean más de un medio de transporte en el mismo recorrido, en tanto quienes solo utilizan uno de los servicios continuarán pagando la tarifa habitual de 20 pesos. La empresa informó que el pago podrá efectuarse mediante la tarjeta del Metro de Santo Domingo, la aplicación SDGO y tarjetas bancarias de crédito o débito habilitadas para este sistema. La iniciativa forma parte de las acciones para integrar el transporte público. De esta forma facilitar la movilidad de los ciudadanos, permitiendo una conexión más ágil entre los distintos medios de transporte masivos. Mira, la verdad algún día utilizaremos Conexo como diversidad y una canasta variada, el transporte ya marítimo, de los yates, de las yolas, del que sea el transporte para cruzar el río Sama y llegar hasta Boca Chica. Ya. Y quién sabe si hasta el aeropuerto internacional ya sería, Peña sabes, Gómez. No, que hay, por ejemplo, digamos, como elemento turístico. Claro, perfecto. Uno lo usa como chiste, pero es viable. No, pero claro, la gente hace fiesta. Bueno, en Estados Unidos. Pero tú eres de ahí, de esa zona de Automayor para cruzar a Samaná. A veces hay que cogerla. Claro. Yo la he cogido. Claro, hay, por ejemplo, como en el río Hudson, pues barcos que amenizan fiesta con orquesta y dan durante el transporte, van unas 2 o 3 horas, se hace fiesta, se baila, y se puede hacer ruta hacia Boca Chica, hacia San Pedro de Macorís, retornar otra vez, y se celebran bodas, se celebran cuantas cosas. Y es una manifestación turística también. Claro, un atractivo turístico, oye, y una oferta. Porque una de las características que tienen nuestros ríos, que hay que decir, con la excepción, digamos, de San Pedro, es que nuestros ríos no tienen un hedor como hay en otros países. Yo estuve en Panamá y de verdad que en el malecón de Panamá tú no puedes estar. Claro. Yo no sé si definitivamente eso ha cambiado. ¿No viste las esclusas del canal? Sí, claro. Es una joya, es un espectáculo. Es una joya. Pero el hedor, ¿tú entiendes? Claro. Sin embargo, aquí tú te puedes sentar frente al malecón. Allá un poeta de Boca Chica, ya fallecido, que era regidor cuando era Distrito Nacional, todo absoluto, que no había la división provincial. Bueno, propuso un corredor turístico. Tenemos dos porciones
que le llamamos la arena y la matica, que sirven de presentación a los turistas, básicamente de los barrios de la capital. Mira, un elemento interesante respecto a esta prueba de integrar, ¿no?, o combinar el metro, teleférico y los autobuses, es que definitivamente también crea una situación de tranquilidad al momento de construir una nueva cultura. Digamos, cuando Federico sabe que va a salir a abordar el metro, sabe que compró el pasaje, pero que definitivamente si él continúa su destino a otro lugar, sabe que ya cuenta con, digamos, el servicio, que paso al autobús, que paso al teleférico, no tiene la preocupación. Que evita los tumultos y claro, que la desesperación. Cuando la gente se desmontaba de uno, el corredero es para el otro. Claro. Entonces, bueno. Tal como se señala, es un ensayo. Sí, claro. Bueno. Dominicana se declara culpable de fraude por más de 1 millón al seguro de desempleo en Estados Unidos. Esta es de las noticias del ruido. La mayor cantidad de inmigrantes es gente responsable, trabajadora, laboriosa, pero bueno. ¿Cuántos bodegueros tenemos allá? ¿Cuántos tenemos haciendo iniciativas, candidatos a senador, a representante, en fin? Pero siempre, no todo es perfecto. Una ciudadana dominicana con residencia permanente legal en Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de fraude para obtener beneficios por desempleo mediante el uso de identidades robadas, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos. La mujer, identificada como Karen L. Contreras, de 45 años, admitió ante la jueza federal Betty Howard su responsabilidad en un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. La lectura de sentencia fue fijada para el próximo 6 de noviembre. Como parte del esquema, los implicados recibían tarjetas de débito prepagadas, cargadas con fondos de los programas de desempleo. La mayoría de esas tarjetas fueron enviadas a una dirección en Washington, D.C., ubicada cerca de la residencia de Contreras. Tendrá la ventaja de que será el día de las elecciones. Sí. La audiencia. 6 de noviembre. 6 de noviembre, exactamente. Así las cosas. Miren, por otra parte, entrando al plano internacional, Estados Unidos e Irán alimentan la incertidumbre sobre la posible apertura del estrecho de Hormuz. La incertidumbre acerca de la eventual apertura del estrecho de Hormuz ha sido una constante en este conflicto, pues mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está abierto, la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico, controlada por Irán, anunció que tras los recientes ataques estadounidenses no es posible el tránsito por esa vía. En una entrevista en el canal de televisión NBC News, Donald Trump aseguró que el estrecho de Hormuz permanece abierto al tráfico comercial, pese a que Irán anunció que lo había bloqueado esta madrugada. Anoche lo bombardeamos, a más no poder. Son gente muy mala, muy malvada y enferma, declaró. Por su parte, el Comando Central estadounidense, el CENTCOM, afirmó también que el paso está abierto para todas las embarcaciones que deseen transitar legalmente. Irán no controla el estrecho, el tráfico fluye, publicó en cuenta X. Tras esta nueva oleada de ataques, Pakistán, el principal mediador entre Estados Unidos e Irán, urgió a una desescalada inmediata del conflicto que va por más de 4 meses. Mira, el instinto natural de preservación, que yo pienso que es inherente a cualquier cultura, por estrambólica que uno lo vea. Por ejemplo, el criterio de pensar que al momento del final
del relato histórico del hombre, usted va al más allá y te va a encontrar, digamos, en un paraíso encantador. Lo cierto es que esa es una exploración que siempre habrá que depender de la fe, de la creencia, porque no hay certeza. Y al Dios que usted le sirva. Y al Dios que le sirva. O sea, no hay una certeza de ese eslabón trascendente, de esa, digamos, y por vía de consecuencia, pienso que, por ejemplo, Irán defiende su territorio, entiende inclusive que el mundo le pertenece a ellos y que ellos son el referente más cercano de la divinidad, que ellos son, digamos, los alfiles del creador del universo. Bueno, eso es verdad, eso puede estar profundamente en su creencia, pero, hermano, creencia no borra la realidad. La realidad es que en la confrontación de Irán con Occidente, el presidente Trump, por ejemplo, ha establecido, miren, nosotros hemos abordado el tema, hemos buscado todos los mecanismos, pero definitivamente con esta gente no se puede negociar. Y han ido contra ellos, pero han ido con todo, como lo ha planteado, con todo, estableciendo que no hay otra vía, convencido de que no hay otra vía. Y usted ve patadas de ahogado, las amenazas, y que definitivamente nosotros, oye, Damián, yo siento que hoy, más que nunca, la bandera de paz se va a izar en ese conflicto. La gente puede decir, bueno, pero puede derivar en una tercera guerra. No, es que los resortes, yo pienso que Estados Unidos o Trump lo desactivó correctamente cuando tocó la puerta de la China, cuando tocó la puerta de Rusia, de Putin. O sea, los factores, una OTAN neutralizada, tú dices, pero espérate, el problema es que para que haya un conflicto bélico mundial, tú tienes que tener todos esos circuitos abiertos. Por supuesto. Pero ya cerrado, la posibilidad es, vista, no es palabra de Dios, pero yo lo que veo es, o se rinde o se rinde, porque no hay otra alternativa. Hoy lo que uno puede radiografiar, la tomografía más exacta sería la incertidumbre, la desesperanza en medio de este conflicto. Que me parece que en cierta medida Irán imita, se ve en el espejo de las neuronas ucranianas de imitar la prolongación del conflicto. Imitar la prolongación del conflicto, evidentemente que al más débil, en términos del relato, tal y como tú insistes permanentemente, por lo menos encanta que Irán le llegue a Estados Unidos a un conflicto de un año, que Rusia ahorita llegue a un conflicto en términos de tiempo a 5 años. Bueno, hoy están hablando de una crisis estructural, de crisis de combustible en Rusia, economía reducida, problemas de inflación, y Putin no la tiene consigo todas. Y hay gente que está diciendo que en cierta medida Ucrania está ganando el conflicto. Yo comprendo que es en términos moral, que es en términos éticos, que el conflicto de Rusia-Ucrania está dando por encima de 1 millón de muertos. Entonces aquí yo creo que esto no tiene ahora, con esta ruptura nuevamente, no tiene. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo vas a afrontar el 6 de noviembre? ¿Cómo lo van a enfrentar? Yo precisamente por eso pienso que como 6 de noviembre mañana. Sí, pero son intereses encontrados, donde definitivamente por eso yo creo que se trastoca un tanto la normalidad. La normalidad, porque definitivamente frente a un proceso electoral se activan los resortes, claro, de las partes en función de tener ganancia a partir del contexto que se vive. Por ello,
una parte de los demócratas que quieren, digamos, tener mayor territorio en los próximos certámenes de noviembre, dicen o plantean o provocan, porque es una lucha de interés, o provocan mayor incertidumbre en el desenlace de los conflictos que tiene precisamente hoy Estados Unidos en el presidente Trump. Dice Mira, que y Irán hablando alimenta, un poquito como los locos, sí, pero en Estados Unidos, yo tengo la nota de ayer aquí de que falleció un senador norteamericano, Lindsey Graham. Falleció ayer de 77 años, pero no lo vi amplificado en el resto de los medios. ya. ¿Tú no lo tienes ahí comprobado? No, era un republicano. Republicano, Sí, quiero sí. decir. Ah, sí, republicano. Un sí. republicano. Lindsey Graham. Ajá. ¿Pero falleció o no falleció? Falleció. Sí. Bueno, Irán alimenta la incertidumbre sobre la posible apertura del estrecho de Hormuz. La incertidumbre acerca de la eventual apertura del estrecho de Hormuz ha sido una constante el domingo, pues mientras el presidente de Estados Unidos, Trump, aseguró que está abierto, la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico, controlada por Irán, anunció que tras los recientes ataques estadounidenses no es posible el tránsito por esa vía. En una entrevista en el canal de televisión NBC News, Donald Trump aseguró que el estrecho de Hormuz permanece abierto al tráfico comercial, pese a que Irán anunció que lo había bloqueado. Correcto, que Sí, ya la hemos leído. exactamente, ¿verdad? y el número de... Tras el esta número- nueva ola de sí. ataque, Pakistán, el principal Exactamente. mediador entre Estados Unidos e Irán, urgió a una desescalada inmediata del conflicto. Bueno, el número de muertos por terremotos en Venezuela, se eleva ya a 4.500. Más 350 cadáveres que no Wow. tienen identificación. Oye, la verdad es que eso... Dice que el número de muertos por Una los terremotos cosa- que sacudió a Venezuela el 24 de julio aumentó el domingo a 4.490, mientras que más de 19.500 personas permanecían en campamentos temporales. Según el balance publicado por el gobierno en sus redes sociales, el número de heridos se mantuvo en 16.740. Los terremotos afectaron a Caracas y especialmente al vecino estado de La Guaira, donde campamentos de familias desplazadas se extendieron por estadios, plazas y aceras. Voluntarios venezolanos y extranjeros prestaron atención médica en unidades instaladas en áreas abiertas y distribuyeron alimentos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no mencionó el número de desaparecidos, una cifra que podría alcanzar los 50.000, según la ONU. Ayer dijo que hasta el día antes de ayer aún no se habían identificado 315 personas, lo que representa el 7% del total de muertos. No sabemos por lo de Ahora, Venezuela. esa imagen que están en la pantalla, Mira, dicen mira. que definitivamente, mire, lo que ocurrió allí fue definitivamente cuánta gente debajo de esos escombros. Por eso Que tú hubo, recuerdas... hubo medios que, no sé si a veces uno no sabe, no le puede dar, que estimó en principio. Parece que no va a ser así, salvo que no aparezcan con el cuentagotas. de 10.000 a 100.000. De 10.000 a 100.000, oye. Sí, oye, la eso verdad fue es la prensa que, de norteamericana. todas maneras, 5.000, 6.000 muertos, eso es demasiado muertos. No, y que además, fíjate que en lo que vislumbran acá... ¿Cuánto dejó el de Haití? ¿Tú te recuerdas, Ryan, cuánto dejó el de Haití del 2010? Y además que fue en Puerto Príncipe que se llevó el Palacio de la Presidencia, los centros, los lugares emblemáticos. Pero fíjate que todavía habla, mal contado, de que pudiera alcanzar una cifra que podría alcanzar los 50.000. Sí, Entonces no estamos hablando de juego de niña. Y mira, introduce este elemento ahí, el New York Times, que tú lo leíste, de la acusación de ¿cómo se llama? De Adelcy Rodríguez. Adelcy Rodríguez por de, la influencia ¿cómo que se tiene llama? De, el ¿cómo era el secretario. término, el adjetivo que usa? Él dice que es una marioneta. Marioneta, porque ahora no. Porque no fue una decisión, una transición compleja por demás. Claro. Una transición compleja que tú no puedes hacer elecciones en 2 días.
Pero Entonces, además, en cierta medida, la mujer ha tenido moderación. hermano, Ha tenido moderación. Y entonces, no en medio de sí, esa sí. tragedia, a incorporarle un elemento que no ayuda, todo lo contrario, que Mire, desestima, desanima, etcétera, etcétera. mire, señores, si Estados Unidos... Ya tú no vas a comprar más al New York Times, Sí, sí, no, ni lo vas a leer más. no, yo, lo que CNN, el New York Times, yo le doy seguimiento, pero evidentemente me pongo hisopo, precisamente... La linterna de Diógenes. Sí, porque realmente hay que escucharlo todo, pero, señores, es que, miren, ¿ustedes creen que eso es información respecto a un medio? Eso no es asumir parte. Cuando dice, Delcy es una marioneta de Rubio, pero lo dice, eso no lo dice un partido político, no lo dice la izquierda, no, lo dice el New York Times. Claro. Así no, sesgado, eso es lo que se llama tomar parte, no servir la información. Eso definitivamente con un principio periodístico, que es la objetividad. Claro. La objetividad. La lealtad al lector en este caso. Las cosas son independientemente de que a mí me agraden o no. Yo no puedo distorsionarla y colocarla a mi capricho. Pero bueno, ya nos piden la pausa. Vamos a hacer otra pausa para venir con más contenido en la revista informativa, en este Matinal 51. Señores, continuamos en esta presentación, en este Matinal 51. Dime, Que se incendia la pradera de la política dominicana. así es. Muchas declaraciones, presidente Fernández. El que parece un poquito retrasado es el amigo Danilo Medina. Y evidentemente que le ha incorporado un elemento trágico para una nación que tenga que recurrir a outsider extra, sin la formación, la ilustración debida. Bueno, es un factor que altera y genera cierta preocupación en amplios sectores de la vida nacional. El caso de las candidaturas, que no hay que mencionar. Y por otro lado, bueno, uno siente la reagrupación en el PRM de una inclinación ya como dando por constituido la polarización en el PRM. Carolina, David Collado, ¿verdad? Más, por supuesto, estamos hablando del día de hoy, está muy temprano todavía. Estamos hablando que tú tendrás una elección de candidatos internos del sistema a partir del año que viene. Todavía pueden aparecer candidaturas en todos los partidos que superen las presentes. Y yo creo que es un elemento de importancia. Me preocupa, y ya Ryan, que yo creía que nada más era experto en arte, en cine, literatura y poesía. Está hablando de la necesidad hoy de que candidaturas futuras, oficiales o de la oposición, enfoquen un modelo de las prioridades nacionales. Hay elementos claves de las prioridades nacionales. Digamos una, por ejemplo, la inversión en energía, la inversión en salud, que está alrededor del 2%, 2.3, 2.2, en fin. Por lo menos gradualmente llevarla al 4% o al 5%, equilibrándola con la de educación. Pero la verdad es que parece interesante el panorama. No hay alteración, digamos, confianza en la Junta Central Electoral. Es una realidad. El debate en los congresos de tigre a tigre se produce, aunque no es solemne. Delito de audiencia, Sí. Es delito de audiencia. La majestad cuando se ultraja. Bueno, Sí, la solemnidad del espacio y la investidura. Estamos hablando, tú estás frente al presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, donde se legisla. Augusta majestad. A quien le corresponde fiscalizar, que es parte de la función, fiscalizar
el uso de los recursos públicos de un Estado, donde nacen las leyes. Primer poder del Estado. Primer poder del Estado. O sea, es que no hay nociones. Mira, la verdad es que... Sí. No. Pero bueno, la verdad es que hay un panorama en términos general que yo siento, por ejemplo, ante esa iniciativa de plantear ya candidaturas con propuesta programática, o sea, no solamente yo tengo que cosechar la impopularidad o el infortunio del gobierno de turno para que me escojan a mí. Bueno, ¿y por qué? La desgracia de otro tiene que provocar una fiesta en mí. No, o sea, y yo pienso que un aporte que digamos, no se le da la connotación fue la iniciativa del presidente de la República en el pasado certamen electoral, en que, siendo presidente de la República, todas las encuestas lo establecían puntero. Decidió participar en un debate. Yo creo que el debate en el próximo torneo electoral va a ser un elemento sine qua non, que yo pienso que todavía hay tiempo para legislar y colocarlo en la ley electoral, que el que quiera ser presidente vaya a debatir, vaya a discutir el conocimiento que tiene, porque es muy bueno usted debatir. La única condición nada más es ser dominicano. Ser dominicano y 30 tener edad años. y 30 años. Así no. Entonces, yo creo que esa iniciativa del presidente hizo un aporte importante. Dos elementos. Ir a los debates, ¿para qué usted quiere ser presidente? ¿Cuál es su visión del Estado? ¿Dónde están las falencias del Estado? ¿Y qué hay que fortalecer? Tener la competencia, tener mínimo la competencia. Mientras nosotros estemos hablando de que aquí hace falta un Trujillo o que un influencer puede ser candidato, no estamos bien. No andamos bien como sociedad. Entonces, yo pienso que Fernández, inclusive en los titulares lo toman, Leonel Fernández afirma que el PRM enfrenta mayor rechazo. O sea, el único mérito para alcanzar, para que voten por él, es la impopularidad o la insatisfacción social. Bueno. Buena esa. Pero venga acá. O sea, que ya los méritos no son propios. No son propios. Los fracasos ajenos. Los fracasos ajenos. Entonces, eso, pero te digo que es eso, en esencia. Eso es populismo. Eso no tener respuesta para nada, sino todo lo contrario. Utilizar todas las circunstancias para decirle a la gente lo que entiende que la gente quiere oír, no con el propósito del compromiso, no con el propósito de ofertar una oposición propositiva, de enunciar, miren, lo que ocurre es que estas personas están enfocando el tema de forma incorrecta, están provocando el incremento del mal, la corrupción, la corrección es esta. O sea, una propuesta propositiva. Sí, perfectamente. Mira, y por otro lado, de compromiso. Y por otro lado, uno desde esta tribuna, de esta atalaya de la información, estamos obligados también a invitar, sobre todo de las provincias, ¿cómo se llama? Como dice Burgo, de las comunidades, Santo Domingo Este. Sí, bueno, de todo el territorio. De todo el territorio, para conocer de los candidatos, sus propuestas, cómo se valora el asunto, debatir las encuestas. Sería interesante que de también hecho, nosotros... A propósito de encuestas, vi un desafío, porque la Junta Central Electoral, que ha detenido las acciones de precampaña que están establecidas en el derecho positivo, o sea, no es un capricho de la Junta, es que la ley establece que la precampaña inicia un año antes, o sea, el año preelectoral
es el 27, Claro. porque las elecciones son el 28 y es un año antes. Y por vía de consecuencia, todas las actividades públicas proselitistas están prohibidas. Usted no quiere decir que no haga su diligencia, Claro. no quiere decir que usted no produzca sus reuniones, Claro. no que usted busque su mayoría. Y que piense de madrugada. Y que, o sea, efectivamente, ahora, también el tinglado de las encuestas, que las encuestas plantean posicionamiento cuando el universo político, dada lo que establece la ley, no tiene precandidato. Claro. O sea, los partidos, la ley no le permite todavía escoger sus candidatos. Por vía de consecuencia, una medición sobre un ficticio no es correcta y además promueve el proselitismo a destiempo. Y si la Junta definitivamente vigila como policía que los políticos no hagan campaña a destiempo, bueno, pero con los empresarios de las encuestas, porque eso es Claro. un negocio. Mira, una de las regulaciones que uno debe aprender Ya. en términos históricos es la de la... Hoy sale una encuesta, ¿Salió desafiando ya? a hoy salía una. La ACD Media. Sí. Salió, O esta, la publicaron. esta semana, Sí. desafiando Sí, a la Junta. Correctamente, sí. Que también es buscando views para la confrontación. Mira, un elemento que uno le salta así éticamente es el problema de cómo regular las ventas de la franquicia. Cómo la gente vende un partido Sí. como si fuera el mercado persa, si comprar mango banilejo Sí. o comprar plátano baraonero, vender un partido. Sí. Entonces, es un elemento, yo creo porque uno de los proyectos que hay es precisamente ese, comprar un partido de un color que se parece al escogido. Mira, este país, lo que pasa es que nosotros, este país, y yo pienso que quienes tienen responsabilidades públicas y los comunicadores que tenemos la oportunidad, digamos, de hablar para todos, alguien nos escucha, yo pienso que debemos construir una cultura de paz, una cultura de convivencia, una cultura de respeto a lo institucional. Y miren, ese tema de los partidos, nosotros tenemos 40 partidos políticos entre movimientos y partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral. Y mire, y en vez de provocar la eficientización y eliminar aquellos que no han demostrado conectar ni representan definitivamente el interés colectivo, el interés de la sociedad, eliminarlo. Aquí estábamos protestando de que porque se querían eliminar el candidato independiente. Dice, pero en un país que hay tantos partidos, ¿y qué derecho se conculca con un candidato independiente? Si tú me dijeras en un país donde hay dos partidos, pero 40, y usted está diciendo de que se restringen los derechos fundamentales. Pero que por cierto, tuve de esos 30 y tantos, oye señores, que no tienen una expresión ni sobre el Código Penal, no tienen una opinión sobre el Código Laboral, no tienen una opinión sobre los conflictos internacionales. En fin, oye, pero la verdad es que uno tiene, oye, hay que tener, por eso se leyó la frase de la paciencia, ¿verdad? Porque mira una característica de los influencers. Dos elementos fundamentales. Mucho cuarto, porque los views y los medios lo han explotado, tienen todo lo cuarto, pero sobre la base del fake news, de la noticia falsa y de la insolencia, de la mala palabra. Entonces, oye, y ese es mérito. Esos son los méritos. Son credenciales. Son credenciales. No, por Dios, estamos mal. O sea, tenemos problemas. Mira, nos están haciendo una seña, pero vámonos con vamos arte. a la pausa y después regresamos con arte, ¿verdad? No, correcto. Arte, cultura y poesía en este día. Y deportes también. Perfecto. En este lunes, con mucho calor, en esta presentación de hoy, Matinal 51 del grupo Burgos Multimedios.
Damián, arte, cultura y deporte. Sí, señor. Iniciando con el INDEX, que celebra en Puerto Rico la segunda edición de la Semana de la Herencia Dominicana. El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX, celebró en Puerto Rico la segunda edición de la Semana de la Herencia Dominicana, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre la diáspora dominicana y su país de origen mediante una agenda de actividades culturales, académicas, comunitarias e institucionales. La jornada fue encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores para las comunidades dominicanas en el exterior y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, quien estuvo acompañada por una delegación integrada por autoridades, gestores culturales, académicos y representantes de la comunidad dominicana residente en la isla. La apertura oficial se realizó en la Fortaleza, sede del gobierno de Puerto Rico, donde la gobernadora Jennifer González Colón y Toribio encabezaron el acto inaugural y destacaron la importancia de promover iniciativas que fortalezcan la integración y el reconocimiento de la comunidad dominicana en ese territorio. Bueno, señores, y por otra parte, a propósito de deporte, los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya la antorcha llegó a Santo Domingo Este, futura casa de más de 6,000 atletas. La llama de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recorrió este sábado las principales avenidas de Santo Domingo Este, un municipio que dentro de pocas semanas tendrá un papel protagónico al convertirse en la sede de la Villa Centroamericana y del Caribe, donde serán alojados más de 6,000 atletas de toda la región. El recorrido del fuego deportivo inició en la explanada del Palacio Municipal, el doctor José Francisco Peña Gómez, donde el alcalde Dio Astacio recibió la antorcha de manos de la mascota oficial de los Juegos, Colí, acompañado por la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Leiva, el medallista olímpico Luisito Pie, autoridades municipales y representantes del movimiento deportivo. Durante el acto, Astacio destacó que el municipio tendrá la responsabilidad de recibir a miles de deportistas que llegarán al país para competir en la mayor cita deportiva de Centroamérica y el Caribe. Me recuerda una discusión que tuve con un poeta que no sabía lo que eran los pebeteros, No. que es una canción de Roberto Llané, que arderán los pebeteros, que así que le dicen a la antorcha. Los pebeteros, cuando es los pebeteros. Bueno, Christopher Sánchez será abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas. Oh, perfecto. El zurdo dominicano Christopher Sánchez fue anunciado ayer por la MLB para ser el pitcher abridor de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas, que se celebrará en el Citizens Bank Park a las 8 p.m. de este martes, mañana. O sea, así es, su rival Dylan Case de los Azulejos de Toronto, que en el 17 de apertura lidera la Liga Americana en ponche con 148 en su octava campaña. Sánchez, 11-4, 2.26 de efectividad. Tremenda efectividad. Superior. Es segundo en victorias y ponches, 144 en la Liga Nacional. Además de que en 20 aperturas ha tenido 14 salidas de calidad. El punto más alto del pitcher romanense en esta primera mitad de la campaña fue cuando entre abril y el 3 de junio estableció una racha de 50.2 entradas consecutivas sin permitir carreras limpias, implantando un nuevo récord para un lanzador zurdo en las mayores y ubicaciones en el quinto lugar
de todos los tiempos entre todos los serpentineros. Bueno, Fascinante. Así es, el dominio de Sánchez ha tenido como principal escenario el Citizens Bank Park, donde se ha mostrado prácticamente imbatible, aunque el estadio es reconocido por favorecer a los bateadores. El quisqueyano ha convertido su casa en una fortaleza, registrando marca de 7-1 y una impresionante efectividad de 0.86 en 11 aperturas, con apenas 2 cuadrangulares permitidos en 73 entradas de labor. Bueno, y ya no queda, ya terminamos, pero Argentina, No, claro. Clasificó. Inglaterra, Francia y España. Efectivamente, son los que quedan, ¿verdad? Sí. En la Perfecto, semifinal. en la final. Ya para, la verdad que muy, muy interesante. Me simpatizó el éxito ahora de Argentina. De Argentina. Porque tú sabes que el anterior provocó una serie de conjeturas y dichos, inclusive de integridad o de maridaje frente a los, digamos, árbitros con el equipo de Brasil. Y yo siento que hay dos elementos que son compatibles. Evidentemente que no deben demostrarlo, pero los árbitros tienen simpatía. Lo que ocurre es que eso no puede, digamos, vedar la responsabilidad de arbitrar en equidad, de forma correcta, pero ellos tienen que tener su simpatía. Por supuesto, pero por supuesto siempre hay espacio para el error, para la errata. También, ese es un elemento. Vi al amigo Silvestre entrándole a Donald Trump cuando Sí. impugnó que por cierto le devolvieron ¿cómo se llama? La condición al atleta. Exactamente. Y vi a Silvestre pues haciendo las críticas del lugar. Bueno. Ya hemos terminado. Así es. Bueno, el fútbol ya continúa y ya tenemos, que lo vimos en el inicio de la antorcha. ¿Tú sabes qué? El 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe me remonta a que aquí la primera, son 100 años ya de estos Juegos Deportivos, 102 años, si mal no recuerdo. Me recuerda del periodo de Hipólito Mejía. Efectivamente, pero tú recuerdas el boom del deporte en República Dominicana fue a partir de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe, que trajo como consecuencia el complejo deportivo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde está, donde estaban todos los complejos deportivos más importantes. Y prácticamente a partir de esos juegos se empezaron a practicar una serie de disciplinas que no estaban, digamos, no formaban parte. Incluyendo el fútbol, ¿te recuerdas? Con un argentino que hay aquí. El fútbol. Bueno, ya nos hacen señas y nos dicen que... Hemos terminado. Gracias por la audición de hoy. Estaremos de vuelta mañana tempranito otra vez. Mañana a las 7. Así es. Señores, feliz resto del día.